Vale, pues vamos a ir dando comienzo, ¿vale? Si sabéis de gente que se va a ir uniendo, no pasa nada, les vamos a ir aceptando durante toda la sesión. O sea que para no haceros esperar los que habéis sido puntuales, vamos a comenzar. Lo primero, muchísimas gracias por conectaros, por formar parte de las tardes hackers, las tardes hacker que están siendo todo un éxito, sobre todo por los ponentes que estamos teniendo, que tanto están gustando y que tan interesantes son. O sea que gracias por formar parte de esto. El protagonista, como veis aquí, es Jorge Cerezo, pero antes de daros paso con él, yo quiero daros un poco de contexto, ¿no? Porque veis aquí una banda de logos y pone INCIBE y es como, vale, pero ¿a qué pertenece esto, no? Nosotros, bueno, yo trabajo en Serpa Tribe, que somos los que junto a Securo hemos creado las tardes hacker, y trabajamos de la mano, somos un partner. Serpatribe es un partner del Instituto Nacional de Ciberseguridad, dentro de justamente un marco que se llama INCIBE Emprende, que lo que quiere es promover y potenciar la ciberseguridad en el emprendimiento y el emprendimiento en la ciberseguridad, ¿no? Que a veces parece que no van mucho de la mano, pero es súper importante que empecemos a hablar de esto. Y bueno, vosotros, si os habéis conectado a esto, lo sabéis seguramente mejor que yo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hace Serpatribe para conseguir esto? Pues hacemos charlas, talleres, hackatones, reuniones online como estas, una serie de eventos para empezar a hablar de emprendimiento de la mano de la ciberseguridad. ¿Vale? Entonces, nada, os he dejado por aquí unos datos simplemente por si os interesa, por si queréis saber un poco más sobre este tema. En nuestras redes sociales de Serpatribe también tenemos más información por si queréis verlo o si queréis, si os apetece emprender y además sois técnicos en ciberseguridad, tenéis un montón de ayudas. Además, nosotros hacemos, bueno, no he comentado que todo esto que estamos haciendo es totalmente gratuito porque está ya impulsado por los fondos Next Generation, y tenemos también programas de incubación y de aceleración. Entonces, si hay por aquí gente que tiene ganas de emprender, sin duda que nos escriba porque vamos a poder ayudarle de muchas maneras, ¿vale? Entonces ahora os doy paso con Javier Juárez de Securo, y después ya directamente con Jorge, que es lo que más os interesa, ¿vale? Estaremos atentos en el chat, cualquier duda, si se escucha bien, se escucha mal, tenéis cualquier problema, estamos atentos en el chat, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, Sara. Bueno, yo os quito poco tiempo porque ya la mayoría nos conocemos, pero bueno, yo como veis ahí estoy montando Securo, que lo que quiere ser es una plataforma de bug bounty. Ahora estamos enfocados mucho en los estudiantes de FP, de universidades y más programas de divulgación con ONGs y open source. Pero bueno, ojalá pronto salga un programa de pago de bug bounty y podáis participar todos vosotros. Os dejo por aquí el YouTube, el Discord, para que estéis ahí pendiente, o el LinkedIn, lo que queráis. Tampoco tenemos muchas redes, pero bueno, cuando salga un programa de pago os avisaremos y que tengáis buena tarde. Os dejo con Jorge, que es el protagonista. Muchas gracias, Javier. Pues buenas tardes. Yo, como ya me han presentado, soy Jorge Cerezo y hoy vamos a hablar sobre los client-side path traversals, una categoría de vulnerabilidad frecuentemente subestimada en el bug bounty y en el pentesting web. Vamos a ver distintos ejemplos reales de explotación y analizaré distintas estrategias para identificarlos y reportarlos. Primero de todo, me presento. Soy un estudiante de cuarto y, con suerte, último año de Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de Madrid, y cuando tengo suficiente tiempo me dedico full time al bug bounty. Empecé hace unos 3 años más o menos con conocimientos básicos de redes y programación. Y tras muchas horas de trabajo he conseguido algunos logros, como acabar en el top 13 HackerOne en 2024, y actualmente estoy en el top 66 del ranking all time de HackerOne. Y he encontrado más de 600 bugs en más de 400 empresas. Además, soy miembro del equipo español de Bug Bounty en la WC, que es una competición mundial organizada por HackerOne, que es la más grande de Bug Bounty. El año pasado fuimos campeones y ahora estamos luchando por defender el título. En poco tiempo sabremos si pasamos a la final, en la que nos enfrentaríamos contra Egipto o Grecia.
Bueno, pues la charla se va a dividir en varios puntos clave. El primero de todo, los objetivos, en el que comentaré un poco el propósito de la charla. Después seguiré con una breve explicación del contexto, es decir, para entender un poco cuál es la situación actual y la historia de este tipo de vulnerabilidades. Después seguiré con una breve definición en la que explicaré qué es un client-side path traversal y las bases fundamentales, seguido de la identificación, en la que indicaré un poco cómo se pueden dar y cómo encontrarlos, además de las herramientas que nos pueden ayudar, junto a una pequeña demo enseñando la herramienta que uso yo. Tras entender cómo identificarlos, explicaré la explotación, es decir, cómo conseguir que un client-side path traversal tenga impacto en una aplicación y sea aceptado por las empresas, el impacto que puede tener y su mitigación. Tras todo esto, contestaré todas las dudas que hayan surgido durante esta parte de la charla para tener muy claros los conceptos antes de empezar con los casos prácticos. Continuaré, como he dicho, con los casos prácticos, que son 5 escenarios distintos basados en casos reales reportados y aceptados en programas de bajo ANTI, que ayudarán a entender todo lo explicado, dejando un pequeño espacio para dudas después de cada caso. O sea que podéis ir preguntando vuestras dudas y al final de cada caso las responderé. Por último, compartiré una pequeña lista con algunos recursos que he consultado para la presentación y otros adicionales, pues, que no he podido incluir, pero que, ya que tratan escenarios un poco más complejos, pero que recomiendo leer detenidamente. Finalmente, dejaré algo de tiempo para contestar más dudas que hayan surgido sobre toda la presentación. Muy bien. El objetivo principal de la charla es entender qué son los client-side path traversals, cómo encontrarlos y cómo explotarlos para lograr el mayor impacto posible. Por ello, omito en ocasiones detalles innecesarios y simplifico escenarios, códigos, arquitectura, para que sea todo más fácil de entender y nos centremos en lo importante. También me gustaría aclarar que esto no es ninguna guía. Es decir, no voy a dar una serie de pasos para replicar y reportar muchísimos fallos de manera fácil, ya que cada aplicación es un mundo, sino que pretendo dar una serie de bases y mostrar ciertos escenarios comunes, para que cada uno los entienda, los adapte a su metodología y lo replique según el caso. Por tanto, la charla va dirigida tanto para gente con conocimientos básicos de seguridad web, pero que no sabe lo que es un client-side path traversal, como para gente que ya sabe lo que es un client-side path traversal, pero que quizá no conoce ciertos conceptos, escenarios o herramientas. Aún así, la charla es una introducción a esta vulnerabilidad y los escenarios que se enseñan están bastante simplificados en su mayoría. El objetivo final de la charla es que cada uno posteriormente lleve a cabo su propia investigación y ponga en práctica todos los conceptos que hemos ido viendo. Recomiendo empezar practicando en entornos controlados. Más tarde enseñaré unos laboratorios hechos específicamente para explotar distintos casos de client-side path traversal y después ya probar con aplicaciones web reales que tengan programa de bajo ANSI. Antes de nada, también quiero hacer una pequeña aclaración, y es que a lo largo de la charla usaré en varias ocasiones las siglas CSPT para abreviar Client Side Path Traversal. Igual es algo muy obvio, pero bueno, lo quería aclarar por si acaso. En cuanto al contexto, hoy en día es bastante común encontrar aplicaciones cuya lógica reside en el frontend, interactuando con una API en el backend, mediante frameworks como React, Angular o Vue. Esto ha hecho pues, que surjan vulnerabilidades como los client-side path traversals de manera muy frecuente, aunque como veremos más adelante, no siempre van a ser explotables. En cuanto a la historia de los client-side path traversal, la primera, o al menos una de las primeras menciones públicas de esta vulnerabilidad fue en septiembre de 2021, en un tweet que se muestra en la imagen, publicado por Sam Carey, un bug hunter muy conocido. Más de un año después, Medi, un bug hunter español, publicó uno de los primeros write-ups al respecto. En él explica cómo explotó una inyección de CSS a través de un client-side path traversal. Y es un escenario muy interesante que comentaré más adelante. Recientemente también se ha dado algo más de popularidad en el mundo del bug bounty por alguna mención de Rhino Rater, un gran bug hunter estadounidense
en su podcast Critical Thinking, el cual también recomiendo bastante que os veáis si os gusta este mundo. Aún así, sigue siendo una vulnerabilidad bastante desconocida, incluso entre muchos bug hunters y sobre todo entre desarrolladores, quienes rara vez saben de su existencia, a pesar de lo común que es en este tipo de aplicaciones. Y esto lo convierte en una oportunidad con mucho potencial. En cuanto a la definición, un path traversal ocurre cuando una aplicación web permite que los usuarios especifiquen archivos o directorios sin validar correctamente la ruta, lo que les permite acceder a archivos fuera del directorio permitido. Muchos de vosotros, al escuchar path traversal, probablemente penséis en el típico escenario donde el servidor muestra un archivo basado en un parámetro proporcionado por el usuario, sin validarlo adecuadamente. Esto permite a un atacante acceder a archivos fuera del directorio permitido, provocando un local file drift, como se muestra en la imagen tomada de los laboratorios de Botsuite. En la imagen vemos que una aplicación web toma un parámetro filename y en base al valor de este parámetro muestra ese archivo. Pero un atacante podría, en vez de poner un archivo legítimo, poner punto punto barra punto punto barra punto punto barra, que esto va directorios hacia atrás hasta llegar al directorio raíz y mostrar el archivo de tcpassword, pudiendo mostrar cualquier archivo del sistema. Sin embargo, los path traversals no son solo esto, no son algo exclusivo del servidor. Como vamos a ver ahora, también pueden darse en el lado del cliente. Este fragmento de código JavaScript sigue una lógica muy común en el frontend de muchas aplicaciones web de hoy en día. Básicamente extrae el parámetro ID de la URL y lo usa para construir una solicitud a la API, obteniendo información del usuario correspondiente para mostrarlo posteriormente. Como vemos, usa función getID para obtener el parámetro ID de la URL. Lo añade a la API, a la URL de la API, al path, y hace fetch para hacer la petición. Y una vez ha hecho la petición, llama a la función muestra user con la información obtenida. Vamos a ver este caso de una manera un poco más visual. Es decir, imaginemos que un usuario navega su perfil en una aplicación web. La URL contendría un identificador, por ejemplo, ID igual a 12327. Y el cliente, el navegador, usaría este valor para formar una petición a la API, como por ejemplo api.example.com /v1/users/info/12327. Una vez que la API responde con la información del usuario, el cliente la muestra en pantalla. Hasta aquí todo parece correcto. Ahora bien, ¿qué pasaría si en lugar de un número, un ID de usuario válido, introducimos algo como hola, el parámetro ID? Como el cliente no realiza ninguna validación, ese valor se inserta directamente en la URL de la API, permitiendo que el atacante controle completamente el path de la petición, ya que los navegadores normalizan la URL, así que por cada punto barra va hacia atrás eliminando el último directorio. En lugar de acceder a información de un usuario específico, la solicitud apuntaría a rutas inesperadas de la API. Y esto tan sencillo es un client-side path traversal, la capacidad de modificar el path de una petición directamente desde el cliente. Más adelante vamos a ver qué impacto puede tener este comportamiento, pero por ahora lo importante es quedarse con la idea, que si el cliente permite modificar el path de una petición sin restricciones, tenemos un posible vector de ataque. En cuanto a la identificación, me gustaría primero distinguir entre el source y el sink, u origen y destino. Primero hablaremos de los source. Estos son los inputs que podemos controlar, es decir, el origen del client-side path traversal y dónde va a ir nuestro payload, como puede ser la query, el fragment, el path, etc. Son muy importantes porque nos permiten manipular el input para intentar un path traversal. El sink es el destino donde nuestro input se va a reflejar, es decir, el destino del client-side path traversal. Y en este caso siempre va a ser el path de una petición hecha por el cliente. Identificar cómo y dónde se refleja nuestro input va a ser muy importante para entender esta vulnerabilidad.
A la izquierda podemos ver un ejemplo con distintos orígenes y a la derecha el destino donde se refleja. En cuanto a la identificación, podemos verla desde dos enfoques distintos. Un enfoque más manual, básicamente usando proxies como Burp Suite y ir observando si algún valor de algún parámetro de la aplicación que controlemos, por ejemplo, el valor de un parámetro get, se refleja en el path de alguna otra petición hecha por el cliente. Sin embargo, este enfoque es muy poco práctico, ya que hay aplicaciones que hacen decenas de peticiones asíncronas al mismo tiempo por cada página. Entonces yo recomiendo un enfoque más automático, y pongo automático entre comillas, porque realmente es semiautomático, ya que buena parte del proceso requiere nuestra interacción, pero simplifica mucho las cosas. Y personalmente no me gusta mucho tener una tool para cada cosa, prefiero una herramienta general que se pueda personalizar con distintas configuraciones según el caso de cada bug. Y para temas DOM, llevo un tiempo usando la extensión DOM Logger++ de Kevin Mizu y es de lo mejor que he encontrado para fallos en el cliente, como lo son los client-side path traversals. Y a continuación voy a mostrar una pequeña demo enseñando su funcionamiento, usando la configuración para identificar client-side path traversals que proporciona el propio Kevin Mizu en su repositorio. También usaré client-side path traversal Playground, creado por DaNielSec, que simula un entorno con laboratorios para practicar los client-side path traversals. Y lo recomiendo también para que practiquéis después de la charla, ya que cuenta con varios escenarios que se asemejan bastante a las aplicaciones reales. Aquí tenemos el vídeo de la demo. En primer lugar, enseño un poco el repositorio de client-side path traversal Playground, que básicamente lo clonáis y levantáis el Docker. Y el repositorio de DOM Logger++, que es básicamente una extensión para Firefox y navegadores Chromium. La instaláis y después la podéis configurar. Se accede a los resultados a través de las DevTools y el pop-up podemos añadir el scope. Y aquí explica un poco lo que son las configuraciones, que no voy a entrar mucho en detalle, ya que solo vamos a copiar y pegar la que se usa para client-side path traversal, que es esta. Esto lo pegamos en los ajustes de la extensión, creando una nueva template que llamaremos tspt. Y en el pop-up podemos añadir el scope. Añadimos el dominio y seleccionamos la template. Una vez hemos hecho esto, podemos abrir las DevTools y ver que aquí nos aparece la interfaz. Como vemos, no hay ningún resultado todavía, así que iniciamos sesión en el laboratorio. Y accedemos a cualquiera de los laboratorios en la pestaña de vulnerable. Accedo, por ejemplo, aquí a de inner HTML y abrimos las DevTools y observamos que ahora nos sale un resultado, que hay un client-side path traversal en el parámetro ID, ya que este se añade directamente al path de una petición hecha a la API. Y podemos ver la traza, debuguear y diversas funcionalidades. Muy bien. En cuanto a la explotación, por sí solos los client-side path traversal no tienen ningún impacto significativo, por lo que recomiendo evitar hacer reportes que se limiten a señalar la existencia de un client-side path traversal, ya que solo perderéis el tiempo. Y en la mayoría de los casos va a acabar como informativo o incluso como no aplicable. Para los que no estáis tan familiarizados con estos conceptos de bug bounty, básicamente significa que la empresa es muy improbable que acepte un reporte así, ya que no van a haber ningún riesgo. Para explotarlo es necesario combinarlo con otras vulnerabilidades o comportamientos, lo que nos permitirá lograr, por ejemplo, Information Disclosure, XSS, Cache Deception, On-Site Request Forgery, entre otros.
Más adelante veremos varios ejemplos de estos casos, como puede ser un account deletion vía un client-side path traversal, un CSS injection explotado a través de un client-side path traversal, un account takeover con un clic a través de un XSS gracias a un client-side path traversal, o otra con el mismo impacto a través de un caché de excepción. Y todos estos son casos reales, reportados y aceptados por programas de bug bounty. En cuanto al impacto que tienen estas vulnerabilidades, casi siempre para explotar un client-side path traversal vamos a necesitar interacción de la víctima, por lo que normalmente el impacto más alto que podremos conseguir será one-click account takeover, es decir, robar la cuenta o la sesión de la cuenta de la víctima con que solo visite un enlace mandado por el atacante. Este impacto suele ser clasificado como high en la mayoría de programas, aunque en algunos contextos muy concretos, o si tenéis algo de suerte, puede acabar como crítico. Aunque esto no significa que los client-side path traversal vayan a tener un impacto alto siempre y siempre vayamos a lograr un account takeover. Ni aunque lograseis un account takeover, muchas veces depende del escenario y de la aplicación, por lo que los client-side path traversal pueden tener prácticamente cualquier severidad, desde informative hasta crítico, pasando por low, medium y high, en muchos casos. En cuanto a la mitigación, yo he observado casos en los que las empresas resuelven directamente los gadgets. Es decir, como veremos más adelante, por ejemplo, si un client-side path traversal se explota a través de un Open Redirect, muchos programas optan por resolver directamente el Open Redirect, haciendo que el client-side path traversal sea inexplotable y no tenga ningún impacto, a no ser que se encuentre otro gadget, porque no lo ven como un bug en sí, sino como un simple comportamiento. Aún así, mi recomendación es que aunque un client-side path traversal no tenga ningún impacto por sí solo, es que además de abordar los distintos gadgets y solucionarlos, siempre se implemente una validación del lado del cliente para evitar el path traversal, como la muestra en la imagen, para asegurar pues, que nunca va a ser explotable ni aunque surjan nuevas chains. En la imagen vemos que básicamente lo que hace es, tras coger el parámetro ID, lo valida con una regex para comprobar que sea un número entero. Y entonces no se podrían introducir secuencias de path traversal. Vale, ahora voy a hacer una pequeña recapitulación de todo lo que hemos visto y a responder las dudas que tengáis, para que todo quede claro antes de empezar con los casos prácticos. Los 4 puntos que considero más importantes son que los client-side path traversal se dan cuando se tiene la capacidad de modificar el path de una petición directamente desde el cliente. Es decir, controlamos el path de las peticiones originadas client-side. Otra característica muy importante es que es una vulnerabilidad muy común y poco conocida, aunque por sí sola no tiene impacto. Y necesitaremos de distintas chains o gadgets para que las empresas lo acepten. Y siempre buscaremos intentar el máximo impacto, que en la mayoría de ocasiones va a ser high. Además, tienen una fácil identificación, simplemente es ver que tenemos un source en el que podemos introducir cualquier valor y que éste se refleja en el path de una petición hecha en el cliente. Y herramientas como la extensión DonLogger++ van a simplificar este proceso. Ahora voy a ver si habéis tenido alguna duda. Hace algo de ruido el DomLogger++. No, no hace ningún ruido. Simplemente va viendo, según la template que tú tengas, los sources en los que se introducen pues, valores y el sync en el que se refleja. Y te avisa pues, según la template que tengas. Pero por sí solo el DomLogger++ no manda ninguna petición. El playground git clone, sí, así se hace el playground. Y no me quedó claro lo del DOM-Logger++ que añadiste en el template. Añadí un template que tiene el creador de la herramienta, Kevin Mizu, que lo ha hecho específicamente para detectar estas vulnerabilidades. O sea, no voy a explicar todos los elementos del template porque quedaría ya demasiado largo, pero creo que en el repositorio de GitHub tienes un artículo que lo explica.
¿Dónde están los templates? En el repositorio de Kevin Mizu, que he dejado el enlace aquí. Aquí. Os metéis al repositorio de DOM-Blogger++ y por ahí podéis encontrar los templates en las configs, en el directorio config. Vale. Pues si no hay ninguna duda más, continúo. Ahora voy a explicar vale, cómo se carga el template. Sí, el template tú te metes en la extensión, en el vídeo lo he enseñado. Aquí abres la configuración de la extensión y hay un símbolo más. Tú le das y puedes poner el nombre de la template y copias y pegas la template o creas tú una, si sabes. Y es en settings de la extensión. Vale, ahora voy a explicar 5 casos prácticos reales, encontrados en aplicaciones de empresas con programas de bug bounty. Aunque en aquellos que no tengo el permiso de la empresa para mencionarla, usaré el dominio example.com. Al final de cada caso, también voy a contestar todas las dudas que hayan surgido de ese caso específico. Así que podéis ir preguntando por el chat lo que queráis y lo responderé al final de cada caso. El primero de todos es el más común y se trata de explotar un on-site request forgery a través de un client-side path traversal para eliminar la cuenta de cualquier usuario con solo hacer clic en un link, lo cual normalmente será aceptado por las empresas con una criticidad alta. En primer lugar, quiero aclarar unos conceptos para que se entienda mejor el escenario, aunque supongo que la mayoría que estáis aquí ya los conocéis. El primero de todos es CSRF, que es Cross-Site Request Forgery. Es una vulnerabilidad web que permite al atacante inducir a la víctima a realizar acciones sin su consentimiento. Estas acciones pueden ser críticas, como cambiar el correo de su cuenta, transferir dinero, etc. Para que un ataque CSRF sea explotable y tenga impacto, se necesita una acción sensible, que el mecanismo de sesión sea basado en cookies y que no haya parámetros impredecibles en la petición. Por ejemplo, si la petición para cambiar un email en una app fuese como la mostrada en la primera imagen, que vemos que la sesión está basada en cookies, es una acción sensible y el único parámetro de la petición es el email, se podría llevar a cabo el ataque CSRF con el siguiente código HTML, que el atacante hostaría en su sitio y al ser visitado por la víctima, si ésta tiene iniciada sesión en el sitio vulnerable, se mandaría la petición cambiando su email por el del atacante. Y una vez hecho esto, el atacante podría solicitar un reseteo de contraseña y acceder a la cuenta de la víctima. Las medidas más comunes para mitigar este tipo de ataques son el token CSRF y las same-site cookies. El CSRF token es un token único que genera el servidor y debe incluirse en cada petición autenticada. Normalmente va en el cuerpo de la petición o en un encabezado. Si la petición no tiene un token válido, el servidor la rechazará, evitando así peticiones originadas desde el sitio del atacante. Y luego las same-site cookies es una configuración en las cookies que restringe su envío en solicitudes desde otros sitios web, con la opción al setear la cookie same-site igual a strict o same-site igual a lax, que impide que un atacante haga que el navegador del usuario envíe automáticamente las cookies en una solicitud maliciosa. Es decir, que cuando la solicitud procede de un sitio web que no es el de la aplicación, no se van a enviar estas cookies. Y por tanto el contexto no va a ser autenticado y no se va a poder llevar el ataque. Y esta protección la incorporan muchos navegadores por defecto al setear una nueva cookie, la de same-site igual a lax. Un on-site request forgery es prácticamente lo mismo que un cross-site request forgery. Consiste en que el atacante induce a la víctima a realizar una acción sin su consentimiento, al igual que el cross-site request forgery. Pero en este caso, en vez de proceder de otro site la petición, como hemos visto antes, esta se origina desde el mismo site. Es decir, en los CSRFs, la víctima debe visitar la web del atacante, desde la cual se manda la petición, y en los on-site request forgery esto no es necesario,
ya que se mandará la petición desde la propia web vulnerable. La desventaja de este escenario es que el on-site request forgery, al ser originado desde un client-side path traversal, no vamos a controlar ni el cuerpo ni el método de la petición, únicamente el path. La ventaja es que al ser originado cambiando el path de una petición legítima, bypaseamos todas las medidas que tuvieran anti-CSRF, ya que el site es el mismo y los headers o token CSRF se van a incluir en la petición legítima. Como ya he comentado, este escenario es sencillo y muy común. Únicamente necesitamos un client-side path traversal en una petición que tenga el mismo método y body que otra que lleve a cabo una acción sensible en la aplicación, como puede ser cambiar el email de un usuario, borrar su cuenta, transferir fondos, lo que sea, ya que únicamente podemos controlar el path. Además, no importa si la aplicación tiene mitigaciones contra CSRF, como same-site cookies o CSRF-headers, ni el método usado, como put, delete, patch, que son métodos que normalmente no son vulnerables a CSRF, ya que la petición se origina de manera legítima desde el cliente de la aplicación y únicamente es el path lo que se manipula, por lo que los headers, cookies, etcétera, se mandarán por defecto. Ahora sí, pasamos con el caso práctico. Imaginemos una aplicación con autenticación, como es el caso de muchos blogs, en la que al visitar cualquier post se manda una petición a la API, indicando que el usuario ha visto este post y sumando así sus visitas en el backend. Esto podría hacerse con un código como el que vemos aquí. Obtiene el ID del post del parámetro getID y construye la ruta a la API a partir del mismo, mandando una petición junto con el token CSRF y un body JSON vacío. Este sería un pequeño esquema representando el escenario a alto nivel, sin entrar en mucho detalle. El usuario navega a la aplicación y el código JavaScript del cliente hace la petición a la API para sumar las visitas del post con el ID indicado en el parámetro, en este caso 2400. Hasta aquí todo bien, pero ¿qué pasaría si, en vez de especificar el ID de un post, intentamos manipular el path de la petición? Ya que, como vemos en el código, no está realizando ningún tipo de validación. Y para explotar este escenario, buscamos encontrar una petición con el mismo método, es decir, en este caso, una petición post, que acepte un body vacío y que al enviarse desencadene alguna acción sensible sobre la cuenta de la víctima. Es decir, de esta forma, gracias al client-side path traversal, podríamos modificar el path de la petición usada para marcar el post como leído a otra petición que desencadena una acción sensible, la cual va a ser válida ya que se está mandando con el header CSRF token y se construye a través de una petición que era legítima. Únicamente lo que se modifica es el path. Pues bien, como vemos, controlamos totalmente el path de la petición que se hace a la API gracias al client-side path traversal, pero no podemos hacer nada de momento. Pero bueno, ya hemos identificado el client-side path traversal como un comportamiento sospechoso. Y ahora nos queda identificar una petición que nos ayude a encadenar para que esto sea una vulnerabilidad. Y investigando la aplicación, efectivamente, encontramos que hay un endpoint para borrar la cuenta. En principio no es vulnerable a CSRF, ya que usa un header CSRF token y un content type JSON. Sin embargo, como gracias al client-side path traversal controlamos el path de una petición post que también manda el header CSRF token y un content type JSON con el body vacío, podemos explotar este escenario para que cuando la víctima visite el link con el post ID pasado como parámetro, este se inyecte en el path de la petición a la API, cambiándolo. Y en vez de sumando las visitas de un post, borre la cuenta de la víctima. Es decir, el atacante le mandaría el enlace a la víctima. La víctima hace clic en el enlace y lo visita. Entonces, desde el cliente se toma el parámetro ID y, como hemos visto en el código, se añade el parámetro ID a la URL de la API para construir la petición. El navegador normaliza esta URL y vemos que el path cambia y en vez de sumar las visitas del post, llama a /v1 /delete account.
y la petición es legítima, llega a la API y la API borrará la cuenta del usuario legítimo. Resumiendo este escenario, vemos que realmente es muy sencillo. Simplemente tenemos un client-side path traversal con el que controlamos el path de una petición y cambiamos el path al de otra petición, que es la que borra la cuenta del usuario. Ahora enseñaré un vídeo reproduciendo un escenario parecido en un laboratorio de client-side path traversal Playground, que es la aplicación que hemos visto antes en el vídeo de identificación del DOM Logger++. El laboratorio que realizaremos será el primero de todos, el de CSPT a CSRF, con un PostSync. Es muy parecido al escenario que hemos visto ahora de On-Site Request Forgery vía Client-Side Path Traversal. La única diferencia es el impacto. Es decir, en este caso, al visitar la víctima el link, suponiendo que ésta está logueada y tiene privilegios de administrador, en vez de borrar su cuenta, hará administrador al atacante, quien es un usuario con privilegios regulares. Y como podemos ver, al acceder al laboratorio, la extensión de DOM-Logger++ ya nos está avisando de que hay un client-side path traversal. Si observamos el tráfico en Burpsuite, vemos que efectivamente se está haciendo una petición a la API añadiendo el ID de la nota del path. Si en cambio, en vez de un ID regular, cambiamos esto por una secuencia de path traversal, siendo porcentaje 2F el resultado de encodear la barra y porcentaje 3F el resultado de encodear la interrogación, para que estos nos interpreten por el navegador, vemos que efectivamente tenemos un client-side path traversal. Salida aquí. Controlamos el path de la API. Ahora nos queda encontrar una petición post que o ignore el body o use el mismo. Y la acabamos de ver, que es una petición que permite poner como administrador a cualquier usuario. Ponemos el ID del atacante, que lo sabría, y lo añadimos a la URL normal. Entonces ahora cuando se ejecute el client-side path traversal, el path de la petición a la API va a cambiar. Y en vez de marcar la nota como leída, que era la petición inicial, va a ejecutar la petición del client-side path traversal, que lo que va a hacer es setear el administrador o el atacante como administrador. Y como vemos, la petición se ha enviado, en vez de la legítima, ha mandado la de subir al atacante a administrador y efectivamente el atacante ahora es administrador. Vale, pues ahora voy a contestar las dudas que hayan surgido. El body tiene que estar vacío porque si no, el endpoint vulnerable no entendería la nueva petición, ¿no? No tiene por qué estar vacío. Puede que la petición vulnerable, o sea, la petición a la que cambiamos, ignore el body directamente porque no lo use, o que use el mismo body. O sea, no tiene por qué estar vacío. Luego pregunta Mike, ¿en la interrogación del final la usas para que no se tome como parte del path en el endpoint de la API, ¿no? Sí. Se usa para que si el sync que tenemos es entre medias del path, es decir, que tiene un trozo del path a la izquierda y otro a la derecha, pues para que ignore todo lo de la derecha. Se podría también usar, por ejemplo, porcentaje 23, que es el hashtag. Por confirmar, ¿tiene que ser el mismo método siempre? Sí. O sea, el método tú no lo controlas. Tú solo controlas el path y lo cambias al de otra petición. Pero esa otra petición tiene que, tiene que ser válida con ese mismo método. El método no lo puedes cambiar. Luego, pregunta Mike, ¿solo puedes modificar los endpoints en este tipo? No podrías cambiar el body de una petición post, ¿cierto? No. Solo controlas el path. El body no lo puedes controlar. Por eso a veces es complicado si una petición requiere un body específico, pues no vas a poder explotar ese caso. Muy bien, ¿alguna duda más? Siempre hablamos de browser request, pero ¿qué pasaría si la request la lanzamos desde un server?
¿A qué te refieres? O sea, tú accedes a la aplicación te devuelve el HTML, en el HTML está el código JavaScript y este es el que lanza la request. O sea, es un client-side path traversal. Todas las peticiones vulnerables van a ser desde el cliente, desde el navegador. Si el WAF bloquea el traversal, ¿hay forma de saltarlo? Sí, eso depende mucho de la aplicación, pero por ejemplo, algunas, si encodeas dos veces el porcentaje 2F, por ejemplo, porcentaje 25 2F y encodeas todo, puede que el WAF no lo detecte como algo malicioso y que el servidor lo interprete, o sea, que lo interprete correctamente como un path traversal. De esto luego enseñaré un artículo de Matt Amber, que es un bug hunter, que explica muy bien un caso en el que bypassó un WAF de estos. Vale, pues paso al siguiente escenario. El caso 2 va a ser un client-side path traversal con el que se consigue account takeover a través de un DOM XSS. Las vulnerabilidades de DOM XSS surgen cuando el código JavaScript toma datos de un source controlable por un atacante, como la URL, y los pasa a un sink que admite la ejecución de código dinámico, como lo son las funciones eval o innerHTML. Esto permite a los atacantes ejecutar JavaScript malicioso en el navegador de la víctima, lo que generalmente les permite robar datos, llevar a cabo acciones en su nombre o incluso acceder a sus cuentas directamente. No me voy a enrollar demasiado explicando esto, ya que supongo que la mayoría lo conocéis. Y si no, os recomiendo visitar la sección de la Academia de Portswigger, que habla sobre el tipo de vulnerabilidades que hay en el DOM. Pero bueno, para entender este escenario es suficiente con lo que acabo de explicar. En cuanto a este escenario, antes de nada, decir que también es bastante sencillo y común, aunque quizá algo menos que el anterior, ya que necesitamos controlar el body de la respuesta de la petición vulnerable a client-side path traversal de alguna forma. Esto se puede hacer, como veremos más adelante, mediante un Open Redirect en la aplicación, que tiene que ser en el servidor, un file upload, etc. Además, necesitamos un sync de DOM XSS, como bien puede ser document.write, innerHTML, etc., que imprima la información de vuelta en la respuesta sin ningún tipo de validación. Esto nos va a permitir explotar escenarios en los que la aplicación siempre valida los inputs en el servidor. Es decir, en resumen, necesitaremos controlar el cuerpo de la respuesta a la petición vulnerable a client-side path traversal y que ésta se pase a un sync de DOM XSS. Ahora con el ejemplo y los esquemas va a quedar todo más claro. Imaginemos una aplicación con autenticación, igual que la anterior, en la que al visitar el perfil de cualquier usuario se manda una petición GET a la API para obtener su información y mostrarla en el cliente, usando en el path el ID del usuario pasado como parámetro GET. La estructura del código es muy parecida a la que hemos visto en el anterior caso. Aquí podemos observar el flujo legítimo de esta parte de la aplicación. Cuando un usuario accede a su perfil con el ID 12327, el cliente genera una solicitud a la API, incorporando el ID pasado como parámetro en la ruta. La petición se envía y la API responde con la información correspondiente, y los datos se integran dinámicamente en la página. Igual que en el caso anterior, tenemos un client-side path traversal aquí, ya que no se está realizando ningún tipo de validación sobre el parámetro que se añade al path. Por lo que volvemos a controlar totalmente el path de la petición a la API. Vamos a ver que al poner .barra hola, esto se añade directamente al path de la API y el navegador lo normaliza y se hace la petición a barra hola de la API. Y esto devuelve un error, obviamente. Imaginemos que en este escenario no encontramos ninguna petición sensible, como ha sido en el caso anterior, ya que en raras ocasiones se van a realizar acciones sensibles a través del método GET. Así que simplemente manipular el path para hacer una petición sensible no va a ser posible. Sin embargo, observamos que no hay ninguna validación
es la función muestra_user, la cual añade directamente la información de vuelta por la API, siendo un buen candidato para DOM XSS. Pero para explotarlo necesitaremos controlar la respuesta de vuelta por la API, ya que si no, los datos que devuelve siempre van a ser validados por el servidor. Para ello, para controlar la respuesta de vuelta por la API, tenemos varias opciones. La primera sería encontrar un Open Redirect en la aplicación, en el mismo host en el que está el client-side path traversal, ya que fetch, que es la función que está usando para la petición a la API, sigue las redirecciones. Esto significa que el resultado final de la petición será el de la última respuesta tras la redirección, y no el de la redirección, que puede ser en un site distinto. Además, el Open Redirect tiene que ser obligatoriamente del lado del servidor. Es decir, que el servidor devuelva un status 300 lo que sea con un location header que controlemos. No sería válido, por ejemplo, una redirección hecha por el JavaScript en el navegador. Otra opción es encontrar en la propia aplicación algún método para controlar directamente el contenido de la respuesta, como podría ser un file upload. Y aquí vemos lo que he dicho de fetch, que tiene el mismo efecto hacer un fetch a un dominio que haga una redirección a otro dominio, que hacer un fetch a ese segundo dominio directamente. Es decir, la respuesta va a ser la misma. Investigando la aplicación, encontramos un Open Redirect en el endpoint usado para hacer logout, que nos permite redirigir a cualquier sitio arbitrario. Una vez tenemos el Open Redirect, podemos controlar la respuesta de vuelta que será insertada en el cliente. Es decir, hemos encontrado en la API un endpoint /v1/logout que va a redirigir a lo que ponga en el parámetro a través del location header en el servidor. Entonces, al hacer fetch, al modificar el path al del Open Redirect y hacer fetch ahí, va a redirigir al sitio del atacante y el atacante va a controlar lo que se devuelve en esa petición. Y como esto se va a insertar en un DOM XSS sync, pues vamos a tener un cross-site scripting. Por lo que el escenario quedaría así. El atacante manda a la víctima un enlace malicioso, que cuando lo visita va a manipular el path de la petición mandada en la API, que en teoría era usada para obtener la información del perfil, pero en vez de esto va a modificarse para redirigir al sitio del atacante. Esto es solo la petición, o sea, el usuario en sí no observa nada, esto es en segundo plano, y redirige donde el atacante y de ahí obtiene la respuesta que el atacante va a devolver. Que en este caso, en vez de username Juan, puede ser username y un payload de cross-site scripting, para que cuando este se añada con inner HTML al body, como hemos visto en el código de muestra user, producirá un cross-site scripting. En cuanto al impacto de este tipo de vulnerabilidades, siempre yo recomiendo escalarlos, ya que estamos en el contexto de una aplicación autenticada. Entonces, la API va a permitir el origin de example.com en su política CORS. Y hay un endpoint, y suponemos en este caso que hay un endpoint de la API que devuelve un token que identifica la sesión del usuario. Entonces se podría usar un código como el siguiente para robar este token. El código lo puedes hostear tú en tu web e importarlo a través de la función import de JavaScript, obteniendo así acceso a la cuenta de la víctima. Una pequeña variación de este caso, si no encontramos ningún Open Redirect, podría ser un file upload que permita subir archivos JSON. Es decir, una petición que tú puedas subir un archivo JSON arbitrario, que esto por sí mismo no es ninguna vulnerabilidad, solo un comportamiento, y esto nos va a ayudar a controlar la respuesta de la API y poder devolver lo que queremos para que se produzca el DOM cross-site scripting. El escenario quedaría algo más sencillo, ya que no requiere de una redirección ni de que otro servidor sea el que devuelva la información, ya que obtiene del archivo subido en la propia aplicación. Es decir, aquí el client-side path traversal, en vez de modificar el path al del Open Redirect, va a modificar el path al del archivo que acabamos de subir, del que controlamos el contenido. Y va a mandar el DOM, o sea, el payload de DOM cross-site scripting y se va a ejecutar en el navegador de la víctima.
Vamos a ver ahora una pequeña demo usando un laboratorio de Client-Side Path Traversal Playground, que es bastante similar a este último escenario. El laboratorio que vamos a ver es el de Client-Side Path Traversal 2 XSS, Query Param Inner HTML. Una vez accedemos, vamos a ver cómo la extensión de DOM-Logger++ eh, nos detecta que hay un posible client-side path traversal. Ahora observamos el tráfico en Burp Suite y efectivamente confirmamos que el valor del parámetro getID se está añadiendo directamente al path de una petición de la API. Así que vamos a probar a modificarlo para asegurar que no se hace ninguna validación. Ponemos cualquier cosa y vemos que controlamos totalmente el path de la petición a la API. Investigando un poco el código, veremos que el contenido de la respuesta se está añadiendo usando la función dangerously set inner HTML, por lo que únicamente necesitamos controlar de alguna forma el contenido de esta respuesta para obtener un DOM cross-site scripting. Necesitamos algún gadget para conseguir controlar la respuesta y el laboratorio nos da varias opciones. Una de ellas es un file upload en el que vemos que podemos subir cualquier JSON, así que simplemente lo subimos, obtenemos el endpoint donde se devuelve el contenido de este JSON, que simplemente es un payload de XSS que coge el token del local storage y modificamos el client side path traversal para que use este archivo. Ya que como vemos, gracias al client side path traversal ha cargado el contenido de title y description de nuestro archivo JSON subido y no de la petición de la nota legítima. Vemos aquí que se ha ejecutado el path traversal y que ha cargado el contenido de ahí, que es el archivo que habíamos subido antes. Y ese sería el ejemplo de la segunda variación del caso que vimos. Pero también podría explotarse cargando el archivo del servidor del atacante mediante un Open Redirect, que también lo proporciona el laboratorio. Es decir, el proceso es exactamente el mismo, pero en vez de subir un archivo y cargarlo, subimos ese mismo archivo a nuestro servidor y usamos el Open Redirect para que lo cargue de ahí. Este sería el archivo subido a nuestro servidor, que es exactamente el mismo que el de antes. Y como vemos, el laboratorio nos proporciona un Open Redirect en el host de la app. Probamos que efectivamente el Open Redirect funciona y redirige al sitio del atacante a través del location header. Y voy a enseñar aquí también el comportamiento de fetch. Vemos que haciendo un fetch directamente al sitio del atacante y haciendo un fetch a la redirección que lleva el atacante, devuelve el mismo contenido JSON que vamos a usar para el DOM XSS. Accedemos de nuevo al laboratorio y modificamos el path para que ahora lleve al path del Open Redirect que va a llevar al servidor del atacante que está hosteando el archivo JSON. Y una vez accedemos, volvemos a ver que se ejecuta el alert en dos ocasiones, el título y la descripción, ya que lo está cargando desde el sitio web del atacante. Muy bien, pues ahora contesto dudas. Si hay alguna duda de este escenario, preguntas por el chat. Claro, necesitas encadenar dos bulls o el file upload con payload o el open redirect. Sí, necesitas controlar de alguna forma la respuesta de la petición de la API. O sea, gracias al client side path traversal, modificas el path y lo modificas pues o bien para el open redirect o bien para el file upload, porque de estas dos formas controlarías el archivo que se está devolviendo. O sea, hay más formas, puede haber más formas, pero estos son dos ejemplos. Vale, si no hay ninguna duda más, continúo con el caso 3. Vale,
El caso 3 es client-side path traversal, leads to account takeover de nuevo, pero esta vez vía information disclosure. Este caso va a ser quizá el más sencillo de todos los que voy a explicar y necesitaremos un Open Redirect y que la aplicación use un header no estándar sensible. Con no estándar me refiero a que no sea ni cookie ni authorization header. Es decir, por ejemplo, XAuth token o XAPI key o cualquier cosa que no sea estos dos. Y con sensible me refiero a que este header contenga ya sea la API key del usuario, el token de la sesión, el CSRF token o cualquier tipo de información sensible del usuario. Es decir, algo que si podemos exfiltrar tenga algún tipo de impacto. El escenario es exactamente el mismo del anterior, pero hay un par de cambios. El primer cambio es que se está usando un header no estándar sensible para la autorización de la API, que es XAuth token, por lo que este se va a mandar en las peticiones a la API. El segundo cambio es que la función para mostrar la información del usuario ahora sí que valida bien el contenido de la respuesta antes de añadirlo a la página, no siendo posible en este caso un DOM cross-site scripting pese a tener un Open Redirect. Como vemos en el diagrama, intentando replicar el escenario anterior, no obtenemos el mismo resultado, ya que va a validar correctamente el contenido de la respuesta. Así que la etiqueta HTML devuelta por el servidor del atacante se va a interpretar como texto claro. Y aquí no hay ningún impacto. El impacto de este escenario reside en que fetch, la función fetch, no solo sigue las redirecciones, como ya hemos visto antes, sino que mantiene los headers de la petición original, a excepción de algunos casos como cookie o authorization. Por lo que simplemente al redireccionar al servidor del atacante, este podrá obtener el header con el token de la víctima, pudiendo así acceder a su cuenta. También puede devolver una respuesta legítima para que el usuario no sospeche. Es decir, en este caso, el atacante manda a la víctima el enlace, la víctima visita el enlace, el client-side path traversal hace que, al mandar la petición a la API desde el cliente, se modifique el path al del Open Redirect. Y esta petición a la API, como hemos visto en el código, va a mandar el XAuth token de la víctima. La API devuelve la redirección al servidor del atacante, fetch sigue la redirección con el XAuth token, por lo que se manda al servidor del atacante. Y el atacante aquí, pues, tendría el XAuth token de la víctima y lo podría usar para usar su cuenta, la cuenta de la víctima. Y devolvería, por ejemplo, username Juan, que es una respuesta legítima, para que la víctima no sospeche nada. Ahora vamos a ver otra pequeña demo demostrando esto visto. No hay ningún laboratorio como tal dedicado a este comportamiento. Sin embargo, como el header usado para la autorización de la API en los laboratorios no es estándar ni sensible, o sea, no es estándar y es sensible, que es X-Access Token, podemos usar el Open Redirect que nos dan para mostrar el comportamiento, junto con el Client Side Path Traversal del caso anterior. Este es el X-Access Token, el header usado para la autorización en la API, que es no estándar. Y vemos que tenemos el mismo Open Redirect que antes. Este va a ser el contenido devuelto por la web del atacante, que es el mismo que devuelve normalmente, es decir, es legítimo. Y el parámetro ID va a ser este, para que cargue la respuesta de mi servidor al hacer fetch y mande el X-Access Token. Como vemos en Burp Suite, esto es lo que ha pasado. El X-Access Token se manda al servidor, se manda en la primera petición, esta redirige al servidor del atacante y se vuelve a mandar en la segunda, al servidor del atacante. Por lo que en los logs podría ver este token y usarlo para acceder a la cuenta de la víctima. Y devuelve la petición legítima para que ésta no sospeche. Muy bien, ahora si hay alguna duda de este escenario, pues decirlo por el chat. Los labs serán públicos después. Los laboratorios estos ya son públicos, no son míos. He dejado antes el enlace, pero es Client Side Path Traversal Playground. Es un repositorio de Dogensec.
De todas formas, es porque esa cabecera está mal implementada, ¿no? No se debería enviar a otro dominio. No es que la cabecera esté mal implementada, o sea, obviamente sería más seguro usar un authorization header, porque este por seguridad los navegadores no lo mandan, pero no es que esté mal implementada. O sea, hay muchas aplicaciones que usan otros headers no estándar y no debería de ser un problema en principio. Esto ocurre concretamente porque hay un client-side path traversal y un Open Redirect. Claro, pero ¿por qué se reenvía ese token? Porque fetch por defecto, o sea, la función fetch de JavaScript, por defecto, cuando hay una redirección del lado del servidor, la sigue para obtener la respuesta y manda esos tokens. O sea, es el comportamiento por defecto que tiene. El attacker server puede ser el de Burp Suite o tiene que ser un servidor para estas cosas. El attacker server puede ser cualquier cosa que tú puedas ver los logs. O sea, con que tengas acceso a los logs, puede ser cualquier cosa y vas a ver el contenido de las peticiones que se mandan con el header Xaccess token. O sea, un atacante probablemente tenga su propio servidor, obviamente. Pues si no hay ninguna duda más, continúo con el caso 4. Entonces, para hacer esto no usas el Burp. Sí, podrías usar el Burp Suite Collaborator para demostrar una POC en un vídeo para hacer el reporte. Pero también puedes usar tu servidor o lo que sea. El desarrollador ha puesto explícitamente que se envíe el token asumiendo que un atacante no podría hacer que se envíe a un dominio arbitrario. Bueno, no sé si eso es una pregunta o una aclaración a la otra pregunta. Bueno, continúo con el caso 4. Este es algo igual más complicado. Es un CSS injection a través del client-side path traversal, que tiene como impacto account takeover. Antes de nada, decir que este escenario lo he sacado de un write-up de Medi, el cual os recomiendo bastante leer detenidamente. Aunque o sea, aunque entendáis el escenario que yo explico, os recomiendo leer varias veces tanto su reporte como su blog, porque él lo explica mucho mejor y entra más en detalle. También me gustaría aclarar lo que es un CSS injection. Básicamente es un bug web en el que el atacante controla el CSS del navegador de la víctima, ya sea bien a través de un style sheet que él controla o a través de bloques CSS. Si bien el CSS injection suele ser más difícil de explotar que un cross-site scripting y generalmente tiene menos impacto, en ciertos casos puede ser bastante peligroso, logrando exfiltrar información sensible, manipular elementos de la página para engañar al usuario, etc. El escenario que vamos a ver, como ya he dicho, es quizá algo más complejo de explotar que los anteriores y también algo menos común, pero definitivamente yo creo que merece la pena entenderlo. Necesitaremos un client-side path traversal en la petición que se usa para cargar un archivo estático y poder controlar la respuesta para devolver el contenido que queramos. Igual que en el caso del DOM XSS. Esto puede hacerse a través de un Open Redirect o de otras formas como un file upload. Es decir, igual que en el caso anterior, necesitamos controlar la respuesta que se devuelve. Pero en vez de añadirse a un DOM XSS sync y ser una respuesta de la API, en este caso es la respuesta de carga de un archivo. Y el caso que vamos a ver es igualmente aplicable si se cargase un archivo JavaScript y tendría incluso más impacto. El contexto es similar al de los casos anteriores, pero en vez de tener un client-side path traversal en la petición a la API, lo tenemos en la petición de carga de un archivo. Es decir, el código está creando una URL que usa como atributo href de una etiqueta link para cargar un estilo CSS, añadiendo el valor del parámetro getColorScheme sin validar, lo que nos permite controlar totalmente el path, igual que en los casos anteriores. Vemos aquí el esquema general en el que la víctima o un usuario normal visita la página con un valor en ColorScheme y la página carga, el cliente carga una template CSS añadiendo el valor de ColorScheme en el path. Y el servidor
devolvería el archivo CSS. Vemos también que como no se realiza ninguna validación, tenemos un client-side path traversal, podemos modificar el path de la petición para cargar cualquier archivo CSS. En principio desde el mismo dominio, pero ya hemos visto antes que si tenemos un Open Redirect o un File Upload, vamos a poder devolver cualquier archivo CSS. En este caso daría un not found. El Open Redirect nos va a ser útil, ya que al cargar un archivo CSS o JavaScript, también se siguen las redirecciones, teniendo el mismo resultado final las dos etiquetas que vemos en la imagen. La primera, que carga un estilo CSS a través de example.com, redirigiendo al estilo CSS final. Es decir, a través de una redirección accede a un recurso CSS. Pues esto va a tener el mismo efecto que directamente poner el recurso CSS. El Open Redirect que Media encontró es el siguiente. No voy a entrar en mucho detalle, simplemente es importante saber que redirige a lo especificado en el parámetro state. Así que finalmente construimos el payload usando el client-side path traversal para modificar el path al del Open Redirect, que hará que se cargue el CSS desde el servidor del atacante, en este caso desde attacker.com. Aquí podemos ver un pequeño esquema en el que se ve más claro, simplificando obviamente todos los payloads, porque si no el payload este es imposible que quepa. El atacante manda el link a la víctima, que lo visita, entonces se intenta cargar el CSS. En vez de usar la ruta normal, gracias al client-side path traversal, usa el Open Redirect, obteniendo dos redirecciones hasta finalmente llegar al servidor del atacante y cargar el CSS desde aquí. El impacto de este ataque quizá quede algo fuera de lo que es el objetivo de la charla, que son los client-side path traversal. Así que voy a dejar un recurso que lo explica bastante bien por si alguno queréis investigar por vuestra cuenta. Pero básicamente se podría exfiltrar el contenido de la página, que podría contener información sensible. Vamos a finalizar este caso, como los anteriores, con una demo, aunque esta no es exactamente igual que el caso, pero la idea es la misma. En vez de ser un archivo CSS el que se está creando, es un archivo JavaScript, por lo que el impacto va a ser mayor. Y el laboratorio elegido es el de Client-Side Path Traversal, la XSS, Query Param, Client-Side Path Traversal in Script. Es el nombre del laboratorio. Como vemos al acceder, hay un parámetro get que se llama lang y lo podemos modificar y modifica el path en el que se carga. Y vemos que DOM-Logger++ nos detecta un posible client-side path traversal. Viendo el tráfico en Burp Suite, observamos que se está usando el valor de este parámetro para cargar un archivo JavaScript desde la API. Y podemos modificarlo para confirmar que efectivamente es vulnerable a client-side path traversal. Vemos que modificamos y podemos controlar el path de la API desde el que está cargando el archivo JavaScript. Podemos también verlo directamente desde las DevTools, viendo cómo controlamos el path que se está insertando. Este sería el código que almaceno yo en el servidor del atacante, simplemente un alert del token de sesión que se almacena en local storage y usaremos la misma Open Redirect que hemos visto en casos anteriores. Comprobamos que efectivamente esta funciona y redirige al servidor del atacante, así que solo nos queda poner el payload de client-side path traversal para modificar el path al del Open Redirect que redirige para cargar el archivo JavaScript desde el servidor del atacante. Y como vemos funciona y se ejecuta el alert. Y vemos el archivo, veamos aquí, que tiene la siguiente forma, abajo script source, vemos cómo es el del client-side path traversal con el Open Redirect. Y va a seguir la redirección y cargar nuestro archivo JavaScript. Vale, pues ahora si hay alguna duda de este caso, preguntas por el chat. Top 10 Burp Suite 2022, sí.
Medi consiguió estar en el ranking top 10 con esta vulnerabilidad en el- un blog anual que hace por Swigger de vulnerabilidades interesantes cada año. Me flipa que esto no se lo coma un WAF. Pues en muchas ocasiones sí. En la mayoría de WAFs probablemente el punto barra te lo van a tirar, pero bueno, siempre hay también distintos métodos para intentar bypassear esto. O en ocasiones, por ejemplo, si en vez de a través de un query parameter el DOM cogiese el valor de color scheme del fragment, como el fragment no se manda al servidor, o el cliente sí lo puede usar, sería imposible que lo detectase un WAF. ¿Hay alguna pregunta más? Vale. Pues sigo con el último caso ya, que este quizá es algo menos conocido por la mayoría, ya que no he encontrado ningún write-up público que mencione un escenario similar. Y se trata de un cache de exception a través de un client-side path traversal. Y es algo que me he encontrado yo en una ocasión. Primero de todo, aclarar por si acaso alguno no lo sabéis, que una cache web es un sistema intermediario entre el servidor de origen y el usuario, que cuando se solicita un recurso estático, la cache revisa si tiene una copia almacenada y si es así lo entrega directamente al usuario. Si no la tiene, el recurso se solicita al servidor y se almacena en la caché según distintas reglas y luego se entrega al usuario. Este proceso mejora la velocidad de entrega y optimiza el uso de recursos del servidor. Y se puede usar con redes de distribución de contenido, que es algo muy común, los CDNs, que almacenan copias en servidores globales para reducir los tiempos de carga. Un cache de exception, también voy a explicarlo brevemente, por si alguno no lo conocéis, y es una vulnerabilidad que básicamente ocurre cuando hay una discrepancia en la forma de tratar la petición entre el servidor origen y el servidor encargado del caché, dando lugar a que se caché información sensible, que podrá ser visitada por el atacante. El esquema que podéis ver está sacado de la Academia de Pursuiter y lo resume bastante bien. Como podéis observar, el atacante induce a la víctima para que visite barra profile punto y coma a punto .js. El caché, al acabar con .js, lo interpreta como un archivo estático y revisa si tiene una copia del mismo. Al no tenerla en este caso, se la pide al origin server, quien ignora lo que hay después del punto y coma, ya que puede pensar, por ejemplo, que esto es un parámetro, y lo interpreta como una petición de la información del perfil del usuario, por lo que la devuelve y el caché, como piensa que es un archivo estático, la cachea y la devuelve a la víctima. Por lo que ahora si el atacante hace la misma petición a barra profile punto y coma a punto .js, el caché, pensando que es un archivo estático, le devuelve la copia que había obtenido anteriormente el servidor, con toda la información de la víctima. Y en este caso podría obtener el token de la víctima y acceder a su cuenta. Como ya he dicho, este escenario es quizá algo más complejo si no estáis muy familiarizados con los caché de exception y menos común, ya que requiere de un caché de exception en un endpoint que devuelva información sensible y un client-side path traversal en el mismo host que el endpoint sensible. Y además, como explicaré más tarde, debe ser un caché de exception en principio inexplotable, ya que si no, no haría falta el client-side path traversal y podría explotarse directamente. El contexto es exactamente el mismo que en el caso 3, el del Information Disclosure mediante la Open Redirect, pero en este caso no tenemos ninguna Open Redirect, por lo que no podemos liquear directamente el XOUT token. Como vemos, el flujo es exactamente el mismo, pero no podemos aplicar ninguna de las técnicas vistas anteriormente, ya que no tenemos un Open Redirect ni ninguna forma de controlar la respuesta. Y la petición del vulnerable al client side path traversal se hace por el método GET, así que es improbable que podamos llevar a cabo un on-site request forgery. Sin embargo, investigando la aplicación, encontramos que hay un cache de exception en un endpoint que devuelve el token de sesión del usuario. Sin embargo, es inexplotable. Vemos aquí que al acceder a barra v1 barra token.css, el servidor de caché va a interpretar esto
como una petición, un recurso estático, entonces lo va a cachear y el servidor, sin embargo, ignora la extensión en este caso y devuelve el token del usuario, por lo que se queda almacenado en caché. Y este caso es inexplotable de una forma normal, ya que el header XAuth token no se va a mandar por defecto cuando un usuario acceda al enlace, por lo que un atacante no puede inducir a la víctima a que visite el enlace directamente y cache su información. Es decir, si el atacante le manda el link al endpoint de la API que devuelve el token y la víctima lo visita, como vemos en la petición, no se incluye el XAuth token. Entonces es una petición que va a devolver un error en el servidor, ya que detecta que el usuario no está autenticado. Sin embargo, gracias al client-side path traversal, como controlamos el path de una petición legítima que sí que manda el XAuth token, podemos modificar este path para que la víctima mande una petición con su XAuth token cacheando el resultado. Y más tarde el atacante podría hacer la misma petición con su header XAuth token y obtendría la respuesta cacheada con el token de la víctima, accediendo a su cuenta. Es decir, el atacante le manda esta URL a la víctima lo visita, el cliente añade el valor de ID al path de la petición de la API, modificando esta petición de la API que se envía con el XAuth token para que en vez de acceder a la información del perfil del usuario, se mande a token.css. Entonces el caché ve esta petición y dice, vale, es un recurso estático, no tengo ninguna copia, entonces se la manda al servidor. El servidor, en este caso, ignoraría la extensión y devolvería el token del usuario. Lo devuelve al caché, el caché lo cachea y se lo devuelve a la víctima. Después el atacante, usando su propio header XAuth token, hace la petición a la API y el caché ve que ya tiene una copia de este archivo, de lo que cree que es un archivo, y entonces le devuelve el token de la víctima. Y el atacante podría usar este token para acceder a la cuenta de la víctima. Vale, pues este ha sido este escenario. Si tenéis alguna duda, dejadlo por el chat. Vale, pues si no hay ninguna duda, continúo con la charla. Aquí os dejo una serie de recursos que he usado para la presentación y otros que no he usado, pero que creo que son bastante interesantes, como el que mencionaba antes de Matamber, para que sigáis investigando. Y os animo además a publicar algún write-up si encontráis algún client-side path traversal interesante, ya que no hay demasiados artículos publicados y puede ser de gran utilidad para mucha gente. Y bueno, pues muchas gracias a todos por escucharme y a Serpatrai, Incibe y Securo por la oportunidad de dar la charla. Espero que os haya gustado y haya quedado todo claro. Y cualquier duda más que tengáis, podéis decirlo ahora por el chat y os leo, o escribirme por Twitter, LinkedIn o directamente a mi correo. ¿Tienes algún write-up? No. Yo no tengo ningún write-up publicado. Solo la charla esta que se subirá a YouTube. Eso es. El bug más potente que te hayan pagado. Pues de un client-side path traversal como criticidad high. Deberías hacer algún write-up, explicas muy bien, muchas gracias. Merece la pena estudiar la uni. Bueno, eso ya es otro tema fuera de la charla, que si quieres escríbeme por Twitter. Y bueno, si no hay más preguntas, finalizamos la charla. Genial. Mil gracias, Jorge. La verdad es que es súper Gracias. interesante todo. Mola porque la gente ha estado preguntando y ha habido bastante interacción y eso es bueno porque han estado atentos. O sea que genial. Ya has dejado tus redes, o sea que les invito a seguirte en LinkedIn, en Twitter o lo que tú quieras, pero les invito a hacerlo. Y nada, os dejamos por aquí. Las tardes hacker continúan. Seguimos el próximo 2 de abril, que es el siguiente miércoles, también a las 6. Os dejo aquí el QR para que podáis conseguir vuestra entrada. Y vamos a hablar sobre web hacking, vulnerabilidades básicas en entornos reales, que también va a ser súper interesante. Así que genial, están por aquí alabándote, Jorge. Más charlas así, Jorge. Muchas gracias.
Qué bueno, Si qué veo bueno. por aquí algún conocido, podrían dar una Nada, charla a ellos también. qué bueno, pues lo que ha dicho, esta charla se va a subir en el canal de YouTube de Securo, o sea que si luego queréis verla o queréis compartirla con algún amigo o con alguien que le pueda interesar, vais a tener acceso a ella, ¿vale? Todo lo que ha contado, todas las dudas que ha resuelto y todo. O sea que lo vais a poder disfrutar cuantas veces queráis. Gracias, gracias a vosotros por participar y por uniros a estas horas, que sé que hay gente que ya viene de trabajar todo el día o de estudiar y que se apunta a esto, o sea que muchísimas gracias. Y nada, a por las siguientes. Y seguimos en contacto, Jorge, para seguir haciendo cosas, por supuesto, en conjunto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, chicos. Adiós. Gracias a todos.